En el presente video vamos a presentar ejemplos de algunas figuras geométricas predefinidas que se pueden definir y utilizar inmediatamente en plot XY, en plot XY o XY. Y para ello vamos a comenzar con esta hoja de cálculo de ESMA Studio. En esta hoja de cálculo tengo ejemplos de esas figuras, pero les voy a indicar cómo utilizar el snippet correspondiente a la información de figuras geométricas. Vamos a hacer un clic acá en la parte superior de la hoja de cálculo. Vamos a herramienta administrador de snippets e insertamos la figura georreferencias, figura geométrica, y vamos a ponerle aquí el título referencias de figuras geométricas. Podemos poner predefinidas para saber que se trata de ellas. Comenzamos con la línea. Cuando abrimos este snippet, nos encontramos con que existen una serie de figuras predefinidas, en inglés por supuesto, que corresponden a las referencias de line, rect, round rect, circle, ellipse, arc and pi. Y cada una de ellas está representada aquí. Representan la línea, rectángulo, rectángulo con esquinas redondeadas, etcétera. Y por ejemplo, para la línea se refiere a una línea que comienza en X1 y termina en X2, X1Y1, X2Y2. La especificación es lo que copiamos aquí. Vamos a seleccionar, hacer control C, cerramos el snippet y nos vamos acá a insertarla, control V. Vamos a centrar un poco. Y esta es la forma genérica de definir una línea que comienza con coordenadas X1 y Y1 y termina en coordenadas X2 y Y2. La primera especificación aquí indica qué tipo de figura geométrica es. Una línea. Aquí aparece como elemento número 3 el color del borde de la línea, que sería el color de la línea en este caso, el formato de la línea y el tamaño. Y el formato se refiere, vamos a irnos a la snippet por un momento, hasta el final de la primera página. El color del borde puede ser black, red, yellow, negro, rojo, amarillo, etcétera en inglés. Formato de línea puede ser sólido, raya, punto, raya, punto, raya, punto, punto. El tamaño de la línea o de los bordes puede ser 1, 2, 3, etcétera. Y el color del relleno es similar al color del borde, se refiere a cómo se va a rellenar la figura si es una figura cerrada. Teniendo en mente eso, cerramos el snippet y les presento aquí un ejemplo en particular. Para utilizar el snippet lo que se hace es se copian y se pegan los formatos genéricos y después se reemplazan por los valores apropiados. Por ejemplo, para crear esta especificación aquí, yo tendría que venir al X1, hacerle borrarlo y poner -4. Borrar el Y1 y poner -4. Borrar el X2 y poner un 3, el Y2 y poner un 3. En color de borde procuro borrar lo que está dentro de las dobles comillas y poner el color, por ejemplo, red. Formato de línea, le podemos poner dash o solid. Y el tamaño es un número, como por ejemplo en el caso número 3 acá. Y de esa manera se reemplaza los valores acá. Y lo que puede hacer es seleccionar esto dentro de su cajita, en que quede en color azul, hacer control X para borrar y definir mi figura. La voy a llamar figura FA, por ejemplo. Igual control V y estar definiendo esa figura, que es el mismo ejemplo que tengo acá. Si ahora yo preparo inserto mi plot XY y escribo acá la especificación F1, aparece la línea indicada. También la definí como FA, sería exactamente lo mismo. Aquí voy a mostrarle cómo cambiar, por ejemplo, el color a azul, blue, y en vez de dash le podemos poner solid o dot, que quiere decir punto. Y así se van cambiando las especificaciones. Veamos ahora el caso de un rectángulo. Nos vamos de vuelta
a las referencias, copiamos esta información genérica, hacemos control C para copiar, cerramos el snippet, nos vamos al sitio donde vamos a insertar nuestra especificación y aquí tenemos un ejemplo. Este es un rectángulo que comienza su esquina inferior izquierda en coordenadas X, L, Y, L y tiene una longitud LX y una con longitud LY en las direcciones respectivas. Tiene color de borde, formato de línea, tamaño y color relleno. En este caso tenemos un rectángulo que comienza en -3, -2.5, perdón, con 7 unidades en X, 6 unidades en Y, es de color rojo el borde, con puntos, tamaño 3, y el interior es azul ligero. Vamos a poner aquí el F2 y aparece nuestro rectángulo. Para saber más sobre los colores, regresemos al snippet y busquemos la segunda página del snippet. Allí aparecen casi todos los colores que están disponibles con sus correspondientes nombres, que eso es lo que tendrían que ustedes escribir en las especificaciones para que les dé ese color en particular. Volvemos entonces acá arriba y regresamos, decimos ya el ejemplo del rectángulo. Ahora vamos a ver un rectángulo con esquinas redondeadas. Vamos de vuelta al snippet, buscamos round rect, que es este acá, copiamos, hacemos control C, vamos a cerrar este snippet y nos vamos al sitio donde teníamos el rectángulo con esquinas redondeadas y ahí tenemos nuestra especificación genérica y aquí una especificación en particular. Se requiere proveer la esquina inferior izquierda del rectángulo, la longitud en X y Y el radio del círculo de la esquina, que tiene que ser un valor menor, por supuesto, que cualquiera de la LX o LY. En este caso tenemos la esquina inferior en -3, -2.5, con 5 unidades en X, 5 unidades en Y, y el radio de la esquina de 0.75. Los bordes son color azul, sólidos, tamaño 3, vamos a ponerle 4 para variar, y con un amarillo ligero de relleno. Aquí tenemos esta figura F3 y eso es lo que nos resulta. Círculo con centro en XY. Volvemos a el snippet, buscamos círculo, seleccionamos, control C para copiar, cerramos el snippet, vamos al círculo, nada más para mostrarle cuál es la información genérica. Este es un círculo que tiene centro en las coordenadas X, C y S y tiene un radio R. El color borde, formato de línea, el tamaño, color relleno son exactamente los mismos que hemos utilizado anteriormente. F4 en este caso nos produciría este circulito con un relleno de color violeta. Para la elipse volvamos acá a nuestra referencia, abrimos el snippet, buscamos elipse, copiamos, cerramos, buscamos el lugar donde está la elipse y esta es una elipse que está centrada en X, C y S con semieje LX, semieje LY, color, borde, formato de línea, tamaño, color relleno, ya lo sabemos, son los valores o las referencias estándar. Aquí tenemos elipse centrada en -2.50 con semieje 2.3 en X, 4 en Y. Va a ser un borde negro, dash dot, es decir, línea punto, de tamaño 2 y de color rojo el interior. Esta es nuestra figura F5. Regresamos ahora, el siguiente es el arco de elipse o círculo. Vamos a regresar acá buscando el arco de elipse o círculo. Cerramos, buscamos el sitio donde tenemos nuestro ejemplo. El arco de elipse o círculo requiere que indiquemos el centro de la elipse, los semiejes LX y LY, después un ángulo donde va a comenzar el arco y el tamaño de ese arco medido en dirección contraria a las manecillas del reloj. Color, borde, formato, línea, tamaño, color, relleno son lo que ya sabemos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un arco de elipse que va a tener centro en 2.50, semieje X2, semieje Y en 3, comenzando en el ángulo de pi sobre 4 que es 45 grados, terminando en 3 pi sobre 2, que es
Bueno, ahí lo vamos a ver. Black dash. Como aquí no hay interior, no se pone una última especificación. Y la figura resultante en este caso es ese semiarco. Perdón, este no es el ángulo que determina, sino cuánto más le agregamos 3/4 de un círculo casi al ángulo. Finalmente vamos a ver aquí el caso de lo que se llama un segmento de una pie chart. Un pie chart es una gráfica circular. Hacemos control C, cerramos, nos vamos a la parte baja de al último caso aquí, que es este, control V. Entonces vamos a poner pie, se indica el centro, esto está en inglés, lo vamos a quitar. El centro de la elipse, semieje X, semieje Y, dónde comienza, en qué ángulo comienza y qué tamaño del ángulo medido, dirección contraria a la manecilla del reloj, color de borde, formato línea, tamaño, color relleno, ya los conocemos. Para este ejemplo tenemos un círculo o una elipse centrada en 0, 0, con los semiejes son los mismos, va a ser un círculo, comenzando en menos 3pi/4, que es en el segundo cuadrante y teniendo un ángulo de 3pi/2 medido sentido contrario a las manecillas del reloj. Va a tener un borde morado sólido de tamaño 2 y relleno en amarillo. Al poner este caso nos da ese segmento de un pastel, digamos, de una gráfica de pastel. Usando la función stack podemos poner varias figuras encima de la otra, produciendo esta figura que le llamo FF1, y se verán como las figuras están una encima de la otra. Y aquí tenemos la figura FF2, donde aparecen así las figuras. Si yo cambiara el orden, digamos, de poniendo F6 primero y F5 después, no me cambió mucho. Bueno, con eso, con estos ejemplos de figuras geométricas, terminamos el presente video.